Ok, en esta semana vamos a continuar con nuestro estudio de los circuitos de corriente alterna. Vamos a ver dos temas que van a ser muy importantes para poder resolver algunos de los problemas de la tarea. ¿Sí? Por eso es importante que revisen este material eh, antes de realizar los últimos puntos de la tarea 2. Bueno, entonces empezamos viendo el tema de impedancia y finalmente el tema de análisis de circuitos de corriente alterna. Bueno, entonces cuando queremos determinar, ¿cierto?, la respuesta de un circuito, ¿sí?, el modelamiento general que hacemos es a partir de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Y entonces encontraríamos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia, más el voltaje de la inductancia, más el de la capacitancia, ¿sí? Si nosotros revisamos las diferentes expresiones o relaciones que existen entre el voltaje y la corriente que va a haber circulando aquí en el circuito, pues nos queda esta ecuación diferencial, habría que resolverla y eso nos permitiría encontrar la corriente y los distintos parámetros en el circuito, ¿sí? Si esta fuente es alterna, pues aquí tendríamos que utilizar una representación senoidal, ¿cierto? De V de t y seguramente las variables que encontremos, por ejemplo, los potenciales, corrientes, todas van a ser senoidales, ¿sí? Entonces, este proceso si bien para esta sola malla puede resultar un poco complicado cuando ya empezamos a insertar más elementos todavía, ¿sí? Por ejemplo, ya el circuito queda con otra malla, ¿cierto? Empezamos a agregar más componentes. Entonces, todo esto empieza a volver bastante difícil el modelamiento de estos sistemas a través de ecuaciones diferenciales, ya que no nos va a quedar una sola ecuación diferencial, sino un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, lo que buscamos nosotros es una forma mucho más eficiente y más rápida de poder resolver este tipo de circuitos de corriente alterna utilizando o recurriendo a las cantidades complejas, ¿sí? Entonces ya vimos en la anterior sesión, ¿sí?, que a través del voltaje fasorial y la corriente fasorial puedo convertir una señal senoidal que tiene una frecuencia constante, ¿sí?, a un fasor. Entonces puedo asignar un fasor para cada señal que yo tenga en mi circuito, ¿sí? Pero entonces me queda pendiente en, en este circuito, por ejemplo, ver cómo puedo convertir estas variables R, L y C, ¿sí?, a cantidades que se puedan sumar, se puedan multiplicar entre sí. Si ustedes ven, R, L y C tienen distintas unidades, representan distintas cosas. Entonces, si nosotros, bueno, ya tenemos el voltaje fasorial, la corriente fasorial, ¿cierto? Nos hace falta un elemento que nos permita a nosotros también estandarizar estos comportamientos, de tal forma que podamos de alguna forma sumarlos, ¿cierto? Aplicar series, paralelos, todas las técnicas que conocemos del análisis convencional de circuitos, ¿sí? Entonces, para lograr ese objetivo, tenemos el concepto de impedancia, ¿sí? La impedancia es una forma de poder representar elementos pasivos como cantidades complejas, ¿sí? Entonces veamos cómo se define la impedancia para el caso de los elementos resistivos, ¿sí? Entonces sabemos que si nosotros hacemos circular una corriente senoidal sobre una resistencia, vamos a obtener un voltaje senoidal que es proporcional a este valor de corriente que tenemos acá, ¿sí? Y si nosotros vemos, entonces hacemos la división del voltaje con la resistencia, sabemos que la resistencia tiene un ángulo de 0, ¿cierto? Entonces la corriente nos va a quedar con un ángulo de 0 menos el ángulo de la resistencia, ¿cierto? Si la resistencia la pudiéramos ver como una cantidad compleja, pues su ángulo es 0 en realidad, es una cantidad netamente real, pero pues con un ángulo 0. Entonces,
la única forma de que tanto voltaje como corriente estén en fase, porque sabemos que de la anterior semana de clase que el voltaje y la corriente en una resistencia siempre están en fase, entonces la única es que este θ r sea cero, ¿sí? Y es como lo que asumimos allí, ¿sí? Y entonces vamos a obtener una corriente que va a tener el mismo ángulo de fase, ¿sí? Que el que tiene el voltaje. Si este, por ejemplo, fuera un ángulo de 30, ¿sí? Si hiciéramos esta operación, pues aquí también obtendríamos 30 porque el ángulo de la resistencia sería 0, ¿sí? Entonces, intuitivamente vemos aquí que la resistencia, si la pudiéramos representar como una cantidad compleja, ¿cierto? Sería el valor de la resistencia con un ángulo de 0, siempre va a ser así, ¿sí? Y entonces esta relación entre el voltaje fasorial y la corriente fasorial es lo que conocemos como impedancia, ¿sí? Y esa relación de esos fasores es una cantidad compleja que se mide en ohms, ¿sí? Y pues será una medida de en qué grado este elemento impide el paso de corriente en el circuito, ¿sí? Entonces ya tenemos representada a la resistencia como una cantidad compleja, ¿listo? Entonces este es nuestro primer check para poder analizar circuitos de corriente alterna, ¿sí? Entonces aquí mismo vemos un caso donde el voltaje tiene una amplitud de 8 voltios, la corriente una amplitud de 4 amperios, ¿cierto? Tienen un desfase de 30, ¿sí? Entonces podríamos decir que aquí la impedancia pues sería de 2 ohmios con 0 grados, ¿sí? Dividiendo esto con esto, ¿sí? ¿Por qué podemos hacer la división directa? Porque recuerden que si bien aquí son los valores RMS los que se están dividiendo, como los dos están divididos entre raíz de 2, entonces vamos a obtener el mismo resultado, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso aquí yo podría decir que ZR, ¿cierto? Es igual a 2, ¿ok? ¿Cierto? Y con 0 grados, ¿vale? Entonces, esta sería la impedancia de este circuito, ¿cierto? Bueno, entonces veamos qué pasa con los elementos inductivos, ¿sí? Entonces sabemos que si tenemos un elemento inductivo donde el voltaje, por ejemplo, tiene un ángulo de 0 grados, la corriente aparece en menos 90 grados, ¿sí? Tiene un atraso de 90 grados, ¿sí? Siempre se va a trazar 90 grados con respecto al ángulo del voltaje, como lo podemos ver en esta gráfica, ¿cierto? Aquí tenemos el voltaje, la corriente con 90 grados de atraso. Entonces, de manera general, ¿sí? Si dividimos el voltaje en el inductor sobre la corriente, entonces vamos a obtener una relación que va a ser XL con un ángulo de 90 grados, ¿sí? Porque esto va a quedar θ menos θ menos menos 90. Entonces va a quedar aquí, se van a cancelar los tetas y va a quedar simplemente 90, ¿sí? Y bueno, ¿por qué da esto XL? Si nosotros recordamos las respuestas de R, L y C que habíamos visto en anteriores sesiones, entonces vemos que esta XL, miren que es BM sobre IM para el caso del inductor, ¿sí? Y entonces aquí tenemos una situación muy parecida, ¿sí? Tenemos la división de los valores eficaces o de los voltajes, perdón, de los valores RMS de las señales de voltaje y de corriente, ¿sí? Entonces, si nosotros lo analizamos de esta forma, el voltaje RMS es el Vm, ¿sí? Sobre la raíz de 2, mientras que la corriente RMS pues va a ser la corriente máxima sobre raíz de 2. ¿Sí? Si hacemos la relación de estos dos, se van a cancelar estas raíces, ¿sí? Y vamos a obtener entonces Vm sobre Im, y eso ya vimos anteriormente que era la reactancia inductiva, ¿sí? Entonces, miren que siempre que trabajemos con un inductor, ¿sí? Y queramos ver su impedancia, este va a ser el valor de la reactancia con un ángulo de 90 grados positivos,
¿sí? Entonces va a quedar una cantidad compleja, ¿sí? Que va a quedar sobre el eje imaginario, ¿sí? Sobre el eje imaginario positivo. Bien. Bien, entonces en el caso de los elementos capacitivos, ¿sí? Recordemos que en ellos la corriente se adelanta 90 grados, ¿sí? Ese adelanto de 90 grados causa que cuando hacemos la relación entre el voltaje fasorial y la corriente fasorial, entonces el ángulo que obtenemos aquí neto es de menos 90 grados, ¿sí? Para cualquier ángulo θ que tengamos en el voltaje, siempre la corriente se va a adelantar 90 grados, como vemos acá. Por ejemplo, esta es la señal del voltaje en un capacitor y su corriente, ¿sí? Entonces, la ZC, ¿sí? Va a tener el valor de la XC, ¿sí? Que viene siendo la reactancia capacitiva, ¿sí? Y recordemos que tanto la tanto la reactancia capacitiva como la reactancia inductiva, ¿sí? Nos tienen oculta aquí información de la frecuencia. Entonces, esta forma de normalizar en los circuitos, ¿cierto? Trabajando todo con impedancias, en últimas tiene la frecuencia implícita en estas cantidades, tanto en XC como en XL. ¿Sí? Ahí vendrá como a jugar un poco el tema de la frecuencia, pero explícitamente no se muestra, es más bien algo implícito. ¿Sí? Entonces, todas estas zetas que vemos acá, ZC, ZL, ZR, todas estas van a tener unidades de ohmios porque son las mismas unidades de las reactancias. ¿Sí? Entonces, ya podemos de alguna forma normalizar todos nuestros elementos, ¿sí? Y poder empezar a aplicar todas las técnicas que habíamos desarrollado en circuitos de corriente directa, las podemos aplicar acá. ¿Listo? Entonces, en el siguiente video vamos a ver un ejercicio donde vamos a pasar de este circuito al circuito equivalente, ¿sí? En impedancias.